¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar en primer lugar de un bloque de cáncer de mama avanzado, de estudios con inhibidores de ciclina que testan nuevas estrategias. Tras ello, y en un contexto ya post-ciclinas, hablaremos de estudios con nuevas hormonas, con o sin tratamientos biológicos tras la progresión a esta primera línea. En concreto nos referiremos a unos nuevos antiestrógenos orales que se llaman palazestrant y nolestrant. Y finalmente hablaremos de cáncer de mama precoz, pues poniendo énfasis en lo más destacado, que son la actualización de los estudios Monarquí con abemaciclib adyuvante y los primeros resultados del estudio Natalie, el estudio adyuvante con ribociclib. Y por último daremos unas pinceladas de un par de estudios neoadyuvantes que de forma pues, poco habitual en cáncer de mama luminal pues están testando si la adición de de inmunoterapia a la quimioterapia puede ofrecer un beneficio en un subgrupo de pacientes. Empezando por el cáncer de mama metastático y con las ciclinas, recordad el mecanismo de acción de las ciclinas. Sabemos que la ciclina D, que os muestre, es esta molécula que está aquí, que os señalo, es el sensor del ciclo y que ante múltiples estímulos de proliferación que da la célula, incluido el estímulo mediado por el receptor de estrógeno, se une a la quinasa dependiente de ciclinas 4 y 6 y de esta manera potencia que una proteína que se llama retinoblastoma se fosforile y se separe de otra molécula que era inactivadora. De esta manera, esta molécula E2F actúa da señales al ciclo celular a la célula para que progrese y no se quede arrestada en lo que llamamos la fase G0, que es una fase equiescente. Los inhibidores de ciclina lo que hacen es inhibir este paso de tal manera que no se produce esta entrada en el ciclo celular y las células se quedan, digamos, dormidas o quiescentes en la fase G0. De alguna manera lo que viene a decir es que estamos poniendo un freno al ciclo celular de las células tumorales y también de las células normales, de tal manera que sobre las células tumorales ello explicará la efectividad y sobre las células normales pues nos dará los efectos secundarios como son la bajada de glóbulos blancos, la llamada neutropenia y por ejemplo pues la mucositis o la diarrea. ¿Cómo tratamos la enfermedad metastática? Recordemos, la primera línea de tratamiento en la enfermedad luminal receptor hormonal positivo HER2 negativo es la combinación de un tratamiento hormonal, generalmente los inhibidores de anomatasa no esteroideos, y como sabéis el letrozol o el anastrozol, aunque también hay estudios con fulvestrant y todo ello, uno u otro, en combinación con los inhibidores de ciclina, que como sabéis hay 3 aprobados, que son palbociclib, ribociclib y abemaciclib. Esta primera línea se ha instaurado en base ya a una evidencia ya robusta. Los estudios Paloma 2 con palbociclib, Monalisa 2 con ribociclib y Monar 3 con abemaciclib han demostrado todos ellos una similar mejoría en lo que se llama la supervivencia libre de progresión y que es muy similar en todos los estudios. En cuanto a resultados de supervivencia global de estas pacientes, pues los resultados son algo diferentes. El Monalisa 2 nos ha dicho que dar ribociclib en primera línea no, aumenta supervivencia. Paloma 2 con palbo no lo ha demostrado, aunque sí que tenemos datos de vida real que nos dicen que también aumenta la supervivencia. Y el Monar 3 es un estudio que se ha realizado más tardíamente y tenemos una señal de que los datos van a ser positivos, pero todavía no tenemos la evidencia definitiva, que esperamos la tengamos dentro de 14 días en el Congreso de San Antonio, en diciembre de este año. También hay otros estudios como el Monalisa 7, que se ha desarrollado, como sabéis, en premenopáusicas, que también reportan un beneficio, en este caso con ribociclib, en supervivencia libre de progresión y supervivencia global, y estudios como el Monalisa 3, que es un estudio más mixto, en este caso, a diferencia de los previos con fulvestrant, en pacientes en primera y segunda línea, que también demuestra beneficios en progresión y en supervivencia global. Pues bien, con estos datos, sabiendo todo esto, presento 3 estudios. El primero de ellos es el estudio SONIA, que desafía un poco el hecho de que los
inhibidores de ciclinas tengan que darse en primera línea. Este es el diseño del estudio SONIA. Son pacientes evidentemente receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Incluye pacientes pre y posmenopáusicas que no tienen que haber recibido ningún tratamiento para cáncer de mama metastático, no tienen que tener una crisis visceral. Sabéis que los inhibidores de ciclina están recomendados en todas las situaciones de debut de la enfermedad metastática, excepto en esta crisis visceral que supone un desafío para la vida. Y en total incluyó más de 1000 pacientes. Estas pacientes se aleatorizaban o bien a recibir un inhibidor de la aromatasa no esteroideo, letrozol o anastrozol con el CDK, seguido de fulvestrant a la progresión clínica, o bien al revés, solo el inhibidor de aromatasa, seguido a la progresión clínica de fulvestrant con el inhibidor de ciclina, que podía ser cualquiera, aunque mayoritariamente los investigadores escogieron palbociclib. El objetivo principal era la supervivencia libre de progresión. O sea, en este punto, sumando la supervivencia libre de progresión aquí, más en la segunda parte del tratamiento. Y lo que vemos es que los resultados son similares en cuanto a hazard ratio. ¿Sabéis? La razón de riesgo nos dice la proporción de beneficio que da un tratamiento respecto a otro, y como más baja hay más beneficio. Uno sería que no hay beneficio, pues aquí pues tenemos una ratio de 0,59 que equivale a una reducción del riesgo de progresar con el inhibidor de ciclina del 41%. Estamos hablando de la cifra complementaria. Pues bien, pasamos de 16 a 24,7 meses, es similar a lo que dan todos los estudios pivotales, de tal manera que bueno, podemos decir que esta población es congruente con lo que sabíamos. En total, con el nivel de ciclina aumentamos 8,6 meses. Después, sin embargo, cuando hablamos de la segunda línea, y la PFS2, que es el objetivo primario de este estudio, vemos que las diferencias, digamos, que se neutralizan. Solo hay unos 4,2 meses de diferencia a favor de la primera línea con el CDK4/6, con el inhibidor de ciclina, lo cual no es significativo. Y tampoco es significativa la supervivencia global. Ahora sí, con una mediana de seguimiento de 37 meses, que es un poco corta, digamos que el estudio en este sentido, en cuanto a supervivencia global, es inmaduro. Evidentemente, como las pacientes estaban menos tiempo con el inhibidor de ciclina cuando lo recibían en segunda línea, pues ahí estas pacientes tienen menos efectos secundarios, un 43%, 42% menos de efectos adversos atribuidos al inhibidor de ciclina. Y todavía la calidad de vida en este estudio está por reportar y publicar. Los autores de este estudio concluyen que el tratamiento hormonal en monoterapia continúa siendo una opción excelente en primera línea, y que este estudio, pues, que es un estudio académico holandés, digamos, financiado por el gobierno holandés, pues nos enseña que con esta estrategia podemos reducir toxicidad clínica y toxicidad económica. Sin embargo, la crítica a este estudio es que por lo que sabemos del análisis por subgrupos, que se muestra aquí, veis que cuando se desplaza la bolita hacia la izquierda, pues indica que se está favoreciendo el tratamiento con el inhibidor de ciclina en primera línea. Pues vemos que las pacientes, por ejemplo, con enfermedad ósea sola o que no han recibido ni quimio ni hormona previa, se benefician más de recibir el CDK en primera línea, cuando serían las pacientes que clínicamente los oncólogos, por lo que sabemos y por nuestra experiencia, serían las que nosotros, si hemos de obviar el inhibidor de ciclina de una paciente, serían estas pacientes. Es decir, no sabemos, pues este estudio nos indica que es posible obviar la hormonoterapia en algunos pacientes, pero no tenemos ni marcadores clínicos ni marcadores biológicos que nos indiquen a quiénes son estas pacientes. Y estas son mis reflexiones. Es un trabajo académico, la pregunta planteada es interesante. Existen pacientes que podrían beneficiarse de empezar con hormonoterapia sola, pero no sabemos identificarlas. La mayoría de pacientes recibieron palbociclib, y como los tres inhibidores no son exactamente iguales,
no podemos extrapolar estos resultados a ribociclib y a abemaciclib. Los datos de supervivencia global son inmaduros y no supone un cambio en la práctica clínica en los países en los que los inhibidores de CDK están disponibles. Pasando al segundo estudio, el estudio Palmira, este se plantea si mantener palbociclib cambiando la hormona en pacientes que han recibido palbociclib en primera línea supone un beneficio respecto a dar en segunda línea una hormonoterapia únicamente. Partíamos, ¿qué sabíamos hasta este estudio Palmira? Pues teníamos dos pequeños estudios, el PACE, que estudiaba continuar palbo después de palbo, en donde la hormona de segunda línea era fulvestrant, y el estudio Maintain, que estudiaba ribociclib después de cualquier CDK, que en general fue palbociclib. Y aquí el acompañante podía ser cualquier hormona, pero en general fue fulvestrant. El PACE demostró que, bueno, no había diferencias. Aquí tenéis la mediana de progression-free survival, de supervivencia libre de progresión, mientras que el estudio Maintain fue positivo en el sentido de que ribociclib redujo significativamente el riesgo de progresión, pero aquí la crítica es que el brazo control fue extremadamente mal, claramente peor que el brazo control del estudio PACE. Sobre esto, el Palmira añade más datos. El Palmira es un estudio más grande, es un estudio de MEDSIR, en el que las pacientes que han progresado en la primera línea de palbociclib, ya sea que hayan recibido inhibidor de aromatasa o fulvestrant, esto es menos frecuente, pero también existe, y haber obtenido un beneficio clínico con palbociclib. También al final del estudio se incluyeron algunas pacientes, se dijo de incluir algunas pacientes que habían progresado la adyuvancia, siempre que la progresión hubiera estado más de 12 meses con palbociclib y hubieran recidivado en menos de 12 meses de haber acabado el fármaco, pero a la postre nunca se añadieron, prácticamente no se incluyeron pacientes con estas características. Pues bien, estas pacientes, que fueron 198, se aleatorizaron a recibir fulvestrant o letrozol, la hormona que no habían recibido en la primera línea más palbo, o la hormona que no habían recibido en primera línea sin nada más, en una randomización 2:1, que había el doble de pacientes que en la segunda brazo. Y el objetivo primario era la supervivencia libre de progresión determinada por el investigador. Hay que decir que el 90% de pacientes habían recibido inhibidores de la aromatasa, o sea, que en la primera línea, y que el 85% de pacientes habían estado más de 12 meses de tratamiento en primera línea con la CDK, lo cual sabemos ahora que es un marcador pronóstico. Van mejor las pacientes que están más de 12 meses con el tratamiento que aquellas que están menos de 12 meses de tratamiento con CDK en primera línea. Y estos son los resultados. Supervivencia libre de progresión en las curvas. La verdad es que no hay diferencias significativas, como se demuestra en esta razón de riesgo que incluye el 1, eso quiere decir que no es significativo. La diferencia en mediana de supervivencia libre de progresión son 3,6 versus 4,9 meses. No es significativo, pero sí vemos que las curvas se separan alrededor de los 6 meses, lo cual queda reflejado en el porcentaje de supervivencia libre de progresión a 6 meses. En cuanto a tasa de beneficio clínico, que como sabéis es un concepto que engloba la tasa de respuestas, la tasa de respondedores y los pacientes que están en enfermedad estable durante más de 6 meses, pues vemos que la tasa es mayor numéricamente en el brazo que recibió palbociclib y sin diferencias en la supervivencia global. La toxicidad evidentemente era algo mayor en el brazo que recibió palbociclib en segunda línea, pero era conocida con mayor tasas de neutropenia, y la verdad es que en cuanto a efectos adversos severos fueron muy pocos en ambos brazos y muy pocas pacientes discontinuaron el tratamiento. ¿Y cómo que concluyeron los autores? Pues bueno, pues que es un estudio negativo, y el hecho de que haya una señal de que las curvas se separan hacia los 6 meses, pues digamos que él promueve o impulsa a los investigadores a investigar si hay un subgrupo de pacientes que puedan beneficiarse y bueno, pues esto es el trabajo que se está haciendo en estos momentos, estudiar biomarcadores que pudieran predecir un posible beneficio. Bueno, esto sería pues el resumen de los 3 estudios de inhibidor de ciclina tras inhibidor de ciclina.
comunicados hasta ahora, con sus pequeñas diferencias. Es decir, que el Palmira es el único estudio puro en el que no hay un tratamiento intermedio. En el PACE y en el Palmira había como una proporción de algo más de 10% de pacientes que habían recibido algún otro tratamiento intermedio entre la primera ciclina y la segunda ciclina, y decir, bueno, pues que los tiempos a la progresión pues son claramente inferiores en el brazo control del estudio Maintain. Y aún estamos esperando qué pasa con abemaciclib. Sabemos que abemaciclib es un hidrociclina algo diferente, que tiene mayor actividad preclínica en líneas celulares y que además pues, inhibe otras quinasas, otras moléculas que no son solo el CDK4 y el CDK6, con lo cual podría tener alguna ventaja cuando hay resistencia a una primera línea con los otros dos inhibidores. Esto se está testando en el estudio EMBER-3, que ya ha clavado su reclutamiento y que compara un nuevo Sertoral, que después hablaremos de ello, el imlunestrol, versus una monoterapia estándar, versus el imlunestrol con abemaciclib. Y el postMONARCH, que también está estudiando el hecho de añadir abemaciclib a fulvestrant cuando se ha progresado cualquier inhibidor de CDK. Veréis que los números, hay mucho más pacientes en estos estudios y se esperan con gran interés. El tercer de estos estudios es el estudio PADA. Fijaros bien, es un poco más complicado de explicar. Estudia que si un cambio a una hormona diferente, que será siempre de un inhibidor de la aromatasa, fulvestrant, manteniendo el palbociclib, cuando aparece una mutación de SR1, alteración molecular en el ctDNA, en la biopsia líquida, es mejor, pero sin que la paciente progrese clínicamente, sin que haya crecido el tumor, es mejor que cambiar a este tratamiento, a fulvestrant palbociclib, cuando sí hay una progresión clínica. ¿Y qué son las mutaciones de SR1 para empezar y aclararnos? Pues bueno, SR1 es el gen del receptor de estrógeno, el que codifica la proteína, que aquí, por ejemplo, viene representada, y aquí en azul sería lo que sería el estradiol, el ligando, el que activa el receptor de estrógeno. Pues bien, en presencia de un tratamiento hormonal, sobre todo de inhibidores de aromatasa, el receptor de estrógeno se defiende y cambia de conformación, de manera que puede estar activado y hacer su función de activar la proliferación de la célula y su supervivencia sin necesidad de que el estradiol esté presente. La consecuencia es que hay una resistencia a la mayoría de hormonas disponibles, sobre todo a los inhibidores de aromatasa, también a tamoxifen y parcialmente a fulvestrant. Aproximadamente un tercio de las pacientes que progresan a la primera línea con el inhibidor de ciclina presentan una mutación de SR1, o sea que la resistencia viene mediada por este cambio conformacional del receptor de estrógeno. Y las nuevas hormonas que sabéis que se están desarrollando, los nuevos SERS orales, pues precisamente están estudiándose porque alcanzan mayores concentraciones en sangre que el fulvestrant y podrían ser, veamos que lo serán, son en algunos casos más efectivos en caso de existir estas mutaciones. En este estudio PADA-1 es un estudio francés que estudia una cohorte de más de 1000 pacientes tratados en primera línea con inhibidor de aromatasa más palbociclib y que no tienen una mutación basal en SR1, lo cual es muy infrecuente. En este caso, un 7% de casos había. Los investigadores van monitorizando el ctDNA y en el momento en que ven que emerge una mutación en SR1 y que esto se confirma y que es creciente, las pacientes son randomizadas primero y se confirma que por TAC y gamma ósea o PET, lo que sea necesario, que la paciente no está en progresión clínica, pues bien, estas pacientes se randomizan a continuar con lo que estaban recibiendo o bien a cambiar a fulvestrant palbociclib. En las pacientes que no cambian, a la progresión clínica, lo que se les ofrece, y eso es opcional, es recibir fulvestrant palbociclib. Y también lo que se está mirando es, la comparación es esta segunda progresión, la PCS2, igual que pasaba en el estudio SONIA.
De las más de 1000 pacientes, la verdad es que se detectaron mutaciones en un subgrupo menor de 300 pacientes y de ellas, pues un grupo algo menor se randomizaron según este esquema. Lo que sabíamos antes, en una comunicación previa de años anteriores, es que las pacientes que habían cruzado a fulvestrant palbociclib solo por alteración molecular tenían un tiempo a la progresión de la primera progresión de 5,4 meses. Ahora, en el congreso de ASCO de este año, se nos comunica que este tiempo ha aumentado y ahora son de diferencia 7 meses. ¿De acuerdo? Pasamos de una mediana PFS de casi 6 meses a 12. ¿Vale? En cambio, las pacientes que no han cruzado, que no han recibido fulvestrant, cuando sí cruzan a fulvestrant palbociclib, y aquí no son todas las pacientes, el tiempo aquí medio a la progresión de la mediana es muy corta, 3,5 meses. Por tanto, todavía se queda más corta y hay 3,5 meses de diferencia más a favor del brazo que ha cruzado solo por una alteración molecular. Y también sabemos este año, cosa que no sabíamos, a la que tenemos mayor seguimiento, que ese PFS2, después de haber cruzado, es claramente mejor en el grupo que ha recibido fulvestrant palbociclib solo por alteración molecular, con una diferencia de 15 meses que parece muy relevante, que es muy interesante, pero que no cambia la práctica clínica en este momento. Pero sí es un dato que refuerza investigar en este sentido y tenemos por eso en marcha el estudio Serena 6 con un nuevo SERT oral, o sea, algo más friendly que dar fulvestrant intramuscular y más activo, como sabemos en estudios clínicos, que sigue la misma estrategia. Va siguiendo las pacientes que han recibido inhibidor de aromatasa más cualquier inhibidor de CDK, ya no solo palbociclib, las va testando cada 3 meses y si detecta una mutación y no hay progresión, se randomizan a continuar con lo que estaban haciendo versus camicestrant. Este estudio pues está actualmente en marcha. Y tras los inhibidores de ciclina se están testando, como he dicho antes, nuevos tratamientos hormonales orales. Para situarnos un poco, tras el inhibidor de la ciclina, lo que hacemos en un mundo ideal, tras documentar la progresión, es hacer un cribado molecular del tumor y puede ser en la biopsia líquida. Este esquema está sacado de las guías clínicas de ESMO y en principio lo que podemos ver es que pacientes sin alteración molecular pueden recibir fulvestrant o inhibidor de aromatasa si no lo han recibido, o estas combinaciones, exemestane everolimus, fulvestrant everolimus. Si tienen mutación de PI3K, en un mundo ideal donde esté aprobado, que no es en Europa, podrían recibir fulvestrant con alpelisib. También hay, como sabéis, este nuevo fármaco que es un inhibidor de AKT, que ha demostrado actividad tanto si hay alteración de PI3K como si no, pero que la FDA acaba de aprobar solo en pacientes con mutación. Un subgrupo más pequeño es de las pacientes que tienen mutación germinal en BRCA1, BRCA2 o PALB2, que podrían beneficiarse de olaparib en este momento, pero que lamentablemente no tenemos aprobado en esta indicación metastática. Y después tenemos este subgrupo de un 30% de pacientes, 35%, que tiene una mutación de este gen del estrógeno, que si no tenemos otra cosa deberíamos preferir fulvestrant a exemestano, pero en donde ahora ya tenemos la aprobación tanto en Estados Unidos como en Europa del Acestran. Estamos pendientes de la negociación con el Ministerio Español para disponer de este fármaco, o podríamos en estudios clínicos ofrecer nuevos SERS que están en investigación. Sabemos además que los tiempos, para situarnos de qué tiempos de la progresión estamos hablando, la verdad es que en muchos estudios hemos visto que la hormona dura mucho más cuando no se han recibido inhibidores de ciclina. Cuando ya se han recibido, cuando hay CDK4/6 previos, el tiempo de fulvestrant, de everolimus, de una combinación de CDK con hormonoterapia, de alpelisib con hormonoterapia o de capivasertib con hormonoterapia, generalmente con fulvestrant, se acorta muchísimo, como podéis ver en la gráfica.
Y si además las pacientes tienen un SR1 mutado, pues los tiempos todavía se acortan más. Y esto lo vemos en estudios que habréis comentado en algún otro taller el año pasado, como el Emerald, como el estudio Bolero de que se reportó hace ya 10 años, y como otros estudios. En el caso del capivasertib, que he visto ya que en algún chat habéis hablado de este fármaco nuevo en el AKT, no se han reportado estos resultados en presencia de mutación de SR1. Y bueno, están básicamente decir que prácticamente todas las compañías farmacéuticas grandes dedicadas a la oncología tienen su nuevo antagonista oral del receptor de estrógeno. La verdad que es más correcto hablar de antagonista oral que de SERS, porque, pues como se puede ver aquí, estos mecanismos de acción pues pueden tener diferentes mecanismos de acción. Los SERMs son aquellos que pueden actuar como agonistas o antagonistas, es decir, como activadores o inhibidores de la función de estrógeno, dependiendo del tejido, y los SERS lo que hacen es degradar el receptor de estrógeno, enviarlo al sistema de basura de la célula y, por tanto, sacarlo del medio. Hay otras definiciones que son un poco más diferentes, SERCA, PROTAC, CERAN. Aquí tenéis la definición que corresponde a cada acrónimo, pero en general todas ellas funcionan finalmente como SERS. Solo hay 2 fármacos que de momento han demostrado superioridad respecto a la hormonoterapia convencional, las CDK, que son sin CDK previo, pero en segunda línea, que son el de Acestran en el estudio Emerald, donde vemos que el beneficio es algo mayor en las pacientes SR1 mutado y que tiene la aprobación solo en este subgrupo, pero sabemos que hay un porcentaje de pacientes que caen a la primera, que progresan a la primera valoración, y eso es algo que tenemos que investigar más. Y el estudio SERENA-2 con Camizestrant, que también demuestra en todos los pacientes, pero sobre todo en pacientes mutadas, que es mejor. Fijaos, aquí estamos hablando, se han testado 2 dosis de 8,3, 9,2 versus 2,2 meses solo con fulvestrant. Si bien este es un estudio fase 3 de registro, esto es un estudio fase 2 con menos pacientes y que de momento pues no plantea llevar a la aprobación, al menos en base a este estudio. Pues bien, en ESMO se han presentado dos nuevos fármacos, el Palacestrant, que es un SERAN-SER, es un estudio fase 1-2. ¿Por qué presento el estudio fase 1-2 en este medio? Bueno, porque es interesante, porque vemos que es un fármaco que lo que actúa es pues, sacando del medio todas las moléculas que ayudan a activarse el receptor de estrógeno. Con esta molécula, las llamadas proteínas coactivadoras no se unen al receptor de estrógeno, por lo tanto no puede iniciar su función de transcribir genes implicados en la replicación o la supervivencia. En este estudio, la verdad es que los pacientes que tenían en la segunda o tercera línea las dosis que se testarán, 120 miligramos, tienen pues supervivencias libres de progresión de unos 7 meses, tanto si ya mutados como no, que son muy interesantes en este contexto. Son pacientes muy tratadas con gran proporción de enfermedad visceral, incluso tratadas con quimioterapia, y que en un 50% presentan la mutación, ¿vale? Tenemos en general que hay un control de la enfermedad en un 40% de pacientes. Todo ello con una toxicidad muy llevable. Hay muy poca toxicidad grado 2-3, siempre se describe con estos fármacos algo de náusea y algo de fatiga. Curiosamente, el fármaco también da neutropenia, que se ha visto en algunos pacientes, y no se entiende demasiado porque el mecanismo de acción pues, no lo acaba de explicar. La buena noticia es que continúa el desarrollo de este fármaco, ya estamos en se va a abrir un estudio fase 3 versus Standard of Care, como sería el Emerald, y están estudiándose combinaciones con terapias dirigidas. Y el Imlunestrant, que es el SER de Lilly, también ha presentado sus resultados. Son pacientes tanto monoterapia como combinación con everolimus y alpelisib. Son fármacos en un estudio en el que casi el 50% de pacientes tenían mutaciones y que habían recibido de media 1 o 2 líneas previas
prácticamente todas con inhibidor de ciclinas. Por tanto, con esa desventaja en cuanto a supervivencia libre de progresión. Lo que vemos es que pues, en pacientes en monoterapia, cuando es en segunda línea, tenemos 6,5 meses, que es interesante, y que en pacientes en combinación, pues con everolimus tenemos hasta 16 meses casi. Esto es algo bastante llamativo, que tendrá que confirmarse, y con alpelisib tenemos 9,2 meses, que también es algo que es de resaltar. Decir que el beneficio clínico, pues con combinación hasta el 62% de pacientes se benefician de la combinación, y que las toxicidades son las esperadas. Evidentemente, mayor toxicidad con everolimus en cuanto a fatiga, algo de diarrea, y la toxicidad típica de alpelisib en la combinación con rash, con aumento del azúcar y con diarrea. La otra buena noticia es que también continuamos con el desarrollo, y que también ahora se están empezando estudios fase 3 que intentarán llevar al registro de Imlunestrant. Y ya cambiando de tal, y me estoy alargando mucho, decir que se han presentado resultados actualizados del estudio Monarqué. Esto, para quien no quiera ver esa secuencia habitual de tratamiento de cirugía, quimio, radioterapia y hormonoterapia en tumores pequeños. La quimioterapia siempre que haya factores de riesgo, en los que ahora no entraré, mientras que en tumores localmente avanzados lo que hacemos a menudo es cambiar esta secuencia y empezar por una neoadjuvancia antes de la operación, que puede ser con quimio clásicamente, o que también en pacientes que inicialmente ancianas, pero también muy hormonosensibles, sobre todo posmenopáusicas, podemos intentar hacer un tratamiento preoperatorio con hormonas. Pues bien, ahora en esta secuencia se han añadido los inhibidores de ciclinas, inicialmente abemaciclib, que es el único que tenemos aprobado, y también en esta secuencia se ha añadido para las pacientes con mutación 1 año y con factores de riesgo por el estadiaje, en caso de triple negativo, que también hay BRCA1, en caso de que tenga la enfermedad, haya enfermedad residual tras neoadjuvancia, o en el caso de las tumores luminales, que son normalmente BRCA2, en el caso que tengan factores de estadiaje de alto riesgo. Sabéis que los estudios con palbo adyuvantes, que era el Penélope y el PALAS, han sido negativos, y en este año en ESMO se ha presentado los resultados a 5 años, es decir, ya con un seguimiento maduro del Monarqué, y en ASCO se han presentado los primeros resultados del tratamiento con ribociclib en el estudio Natalie. El estudio Monarch lo conocéis, básicamente son pacientes que tienen, se ha aprobado en base a la cohorte 1, que es la que tiene el mayor número de pacientes, que son pacientes que tienen o más de 4 ganglios afectados, o bien tienen de 1 a 3 ganglios, pero con tumores o bien grado 3 o mayores de 5 centímetros, randomizados. Mirad que son casi 6.000 pacientes. Abemaciclib a la dosis habitual con tratamiento endocrino, que puede ser inhibidor de aromatasa o tamoxifeno, en caso de premenopáusicas con goserelina, o tratamiento endocrino solo. Lo que sabíamos se ha comunicado varias veces. Ahora tenemos un seguimiento de 4,5 años de mediana, 54 meses, con lo cual la estimación a 5 años es buena. Y vemos que hay un incremento, una diferencia entre dar o no dar abemaciclib en cuanto a supervivencia libre de recurrencia invasiva, es 7,6%, lo cual es un beneficio que no habíamos visto hasta ahora en enfermedad luminal. Y lo mismo sucede en enfermedad a distancia, incremento 6,7%. No hay diferencias en supervivencia, el estudio no está maduro para ello, pero sí que hay menos muertes en el brazo con abemaciclib, y hay menos pacientes con enfermedad metastática, que no solo el recurrencia a otros niveles. Y veis que a medida que avanza el seguimiento, esta diferencia parece ir aumentando. Sobre la cohorte 2, es una cohorte que tiene menos riesgo, de 1 a 3 ganglios, con un factor de proliferación, el Ki67 alto, pero con tumores que no llegan a 5 centímetros, de ahí no tenemos datos, no ha llegado tampoco a ser significativo, y de toxicidad pues ya la conocíamos en la enfermedad metastática, pero sin embargo pues hay una proporción de pacientes que discontinúan.
En cuanto al Nathalie, en ASCO se presentó este estudio, estadios 2 y 3, que compararon ribociclib con un inhibidor de aromatasa no esteroideo con goserelina en caso de premenopáusicas versus el inhibidor de aromatasa, y lo que es un estudio que incluye pacientes con algo menos de riesgo que el estudio el Monarquí con abemaciclib, aunque hay la fracción de más de 4 ganglios es común a ambos estudios. La mayoría tenían estadios 3, o 60%, y lo que vemos es que presenta los datos de forma un poco prematura, ya que el tratamiento en este caso, si bien con el Monarquí eran 2 años de abemaciclib, aquí son 3 años y a una dosis reducida, una dosis de 400 en lugar de la de 600, que la dosis inicial que se da en los estudios en contexto metastático. Los investigadores de Novartis habían hecho un estudio en el que se veía que la dosis de 400 daba menor toxicidad y similar eficacia en un estudio pequeño que se llamaba MELI. Pues bien, dicho esto, a la mayoría de pacientes estaban todavía en tratamiento, solo un 20% había completado los 3 años previstos. Aquí se ve una diferencia que en términos absolutos es pequeña, 3,3%, pero que es significativa ya con un seguimiento medio de 27 meses, solo un poco más de 2 años, que se veía más o menos en todos los subgrupos. También había un beneficio significativo, una disminución de recurrencia a distancia, de lo cual nos congratulamos. Y en cuanto a supervivencia global, pues realmente eso con 27 meses es muy inmadura y no podemos decir nada. La toxicidad, bien, sobre todo hubo la hepatotoxicidad, que fue el motivo mayor de discontinuación, un 9% de casos. Y la verdad es que lo que es otras complicaciones que nos podían preocupar, como la neutropenia febril, el alargamiento del QTc, que es un intervalo que se mide en el electro que podría dar arritmias, no se da, y tampoco se han visto, hay menos del 1% de casos de trombosis y no neumonitis. Los investigadores creen que, bueno, que está ofreciendo una nueva opción. La verdad es que aquí su crítica principal es el poco seguimiento y, por tanto, bueno, decir que todavía no se ha presentado a las agencias reguladoras, por tanto no está aprobado, y se prevé nueva actualización en diciembre de este año en el congreso que tiene lugar en San Antonio. Sin embargo, bueno, aunque no esté aprobado, da soporte a la inclusión en estudios que proporcionan ribociclib a las pacientes, como es el estudio Ribolaris, que es un estudio promovido por Solti y en el que, no entraré ahora en detalles, quizá puede ser el motivo de otra presentación. Bueno, lo que se intenta es dar tratamiento neoadyuvante a pacientes con estadios 2 y 3 y un Ki alto, y tras ello, tras 6 meses de neoadyuvancia con inhibidores de la aromatasa y ribociclib, operar al paciente, hacer aquí una plataforma génica, el PAN50, ver el estadiaje y, según esto, calificarlo como respondedor, en cuyo caso no recibirá quimioterapia, que hubiera recibido en todos los casos de no entrar en este estudio, y continuaría con ribociclib durante 2 años y medio para completar los 3 años que daba el estudio Nathalie. Evidentemente, el que el estudio Nathalie sea positivo refuerza pues, la inclusión en este estudio. Y para los no respondedores, el riesgo de recurrencia dado por el PAN50 es alto, tienen mucho estadiaje, pues harán quimioterapia y después continuarán con ribociclib. Evidentemente hay como he dicho antes, una superposición de indicaciones para uno y otro fármaco, para ribo y abema, en el caso de que ribo también sea aprobado, y ahí veremos el acceso, el riesgo y la eficacia y la toxicidad para quien decidimos un tratamiento u otro. Y ya para acabar, 2 pinceladas sobre algo que es novedoso, el uso de la inmunoterapia en tumores luminales. Hasta ahora está, como nos dirá la doctora Pla, limitada a tumores triple negativos. Sabemos que los tumores grado 3 tienen un peor pronóstico y una mayor agresividad biológica que los tumores grado 1 o grado 2. Aquí, bueno, se explica cómo se calcula este score. Son tumores poco diferenciados. Sabemos que también que pacientes que son con tumor de receptor hormonal positivo pero baja expresión se comportan prácticamente como tumores triple negativo, y por todo ello se cree que es necesario investigar tumores luminales con agresividad biológica y ver si la inmunoterapia añade algo aquí.
Se han presentado dos estudios, el Keynote 756 con Pembro y el Checkmate 7FL con nivolumab, en el que se estudia esta estrategia. Viendo muy rápido, en este caso, se añade las pacientes, reciben todas ellas grado 3, a partir de 2 centímetros reciben Pembro junto con la primera parte de la quimio, el Taxol, y seguido de Pembro con la segunda parte, con Taxol y con doxorubicina, y también la cirugía y adyuvancia también con Pembro 6 meses, mientras que en el otro estudio pues se da algo de Pembro. No se da con el paclitaxel, sí se da con las antraciclinas. Se operan y después también reciben, en este caso placebo, durante 6 meses con el objetivo primario de tasa de respuesta completa patológica y con mayor seguimiento, supervivencia libre de evento. Y vemos que realmente hay un aumento en la tasa de respuestas patológicas menores que el triple negativo, del 15 a 24,3%, pero significativo, tanto si hay la expresión de esta proteína que nos indica la mayor, digamos, la mayor sensibilidad a inmunoterapia, como es el PDL1. Y mientras que el otro estudio con nivolumab, en este caso el brazo control no recibe en ningún momento ni en ninguna primera ni la segunda parte de la quimio en tratamiento con nivolumab, sí lo recibe en la parte experimental también, y también hay un tratamiento de 4 ciclos de nivolumab. En el caso de la adyuvancia. En este caso, el estudio también quería detectar la tasa de respuesta completa patológica y la supervivencia libre de evento, y vemos que realmente hay un aumento significativo, una diferencia del 10%, más evidente en las PL1, PDL1 positivas. Aquí la tasa de respuesta se dobla y no es efectiva en las pacientes PDL1 negativos. El estudio quería ver la supervivencia libre de progresión, pero se ha cerrado para seguimiento en base a los resultados positivos del Monarchy. Si vamos a dar abemaciclib a todos los pacientes, quizá no tiene sentido que estemos añadiendo otro fármaco aquí con su posible toxicidad, y también por cosas logísticas como pues, la irrupción de la guerra de Ucrania-Rusia, y dado que muchos de los investigadores eran de los países del este. Con estos estudios podemos decir que hay suficiente evidencia para dar inmunoterapia, pues lamentablemente no. Aunque sabemos que en estos tumores que son luminales B, también la respuesta completa patológica predice un mejor pronóstico. La verdad es que necesitamos disponer de datos con inmunoterapia en este contexto. La toxicidad de la inmunoterapia no es desdeñable y a veces es irreversible. Y también disponemos de la abemaciclib para tumores con afectación ganglionar, de los que tenemos resultados maduros. Pero sin embargo es una señal de que también se puede investigar y que habrá algún paciente con cáncer de mama luminal que se beneficiará de la inmunoterapia. Y esto es lo más destacado. Lo dejo aquí porque ya me he extendido del tiempo para que lo podáis leer, las conclusiones de este estudio. Y muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia en oír todo esto.